Como hemos visto a lo largo de la serie, durante los 2000 años de la institución pontificia se han sucedido papas muy distintos. En el vídeo de hoy nos acercaremos a la figura de varios papas muy diferentes entre sí, que llevaron la dirección de la Iglesia Católica, como guerreros o incluso como ermitaños. Comenzamos. El papado ha tenido diferentes periodos en los que al frente de la institución han estado personajes de lo más variopinto. Hoy comenzamos el vídeo hablando del papa conocido como Papa Guerrero, o el Terrible. Giuliano della Rovere, que tomaría el nombre de Julio II para su pontificado, gobernó la Iglesia desde el 31 de marzo de 1503 al 21 de febrero de 1513. Durante este periodo, el Papa libró innumerables batallas tanto en lo político como en el terreno bélico real. Enemigo declarado de la familia Borgia, nada más iniciar su pontificado, comenzó un litigio con César Borgia, cardenal e hijo de uno de sus antecesores, Alejandro VI. La familia Borgia había atesorado durante la gobernanza de Alejandro VI innumerables territorios en los estados pontificios. César Borgia, heredero de la familia, contaba con numerosas ciudades en estos territorios, de las que el Papa Julio II el Guerrero quería tomar el control para que formaran nuevamente parte de dichos estados. Este solo sería el primero de los conflictos del papado de Julio II. Durante los mismos se alió con Francia contra el reino de Nápoles, se alió con Francia y España contra la República Veneciana, se alió con España contra Francia y se alió con Francia y España contra Navarra. Fue un papa que se ponía al frente de los ejércitos, incluso se cuenta que iba en vanguardia durante las batallas. Aunque su gobierno apenas llegó a durar 10 años, la influencia e importancia política de la figura del papado creció de forma exponencial en el terreno político de su época, poder que no abandonarían prácticamente hasta el siglo XIX. Al contrario de lo que sería el papado de Juan II el Terrible, tenemos otros papas en el lado opuesto de la balanza, como sería el caso de Celestino V, cuyo nombre secular era Pietro de Morrone, quien fue papa entre el 5 de julio de 1294 y el 13 de diciembre de ese mismo año. Celestino V sería elegido papa por aclamación popular, que como vimos en el vídeo que dedicamos al cónclave, es un método abolido en la actualidad. Pietro de Morrone fue elegido papa sin siquiera saberlo, después de que a la muerte del papa Nicolás IV, el colegio cardenalicio llevase más de 2 años sin llegar a un acuerdo para nombrar a un nuevo papa. Celestino V vivía en una cueva como ermitaño y hasta él llegaron las tropas del Vaticano, poco menos que a obligarlo a ser nombrado pontífice. Celestino V había sido durante toda su vida un monje con vocación de asceta, hasta el punto que éste decidió construir una ermita en el Monte Morone, dentro de una cueva, e irse a vivir allí. A sus 79 años fue nombrado papa. Sin experiencia en la curia y mucho menos en la política, 5 meses después de su nombramiento decidió renunciar al papado, con la intención de volver a su cueva. Lamentablemente para el pontífice, su sucesor, Bonifacio VIII, temiendo un posible cisma ante la existencia de 2 papas vivos, decidió encarcelar a Celestino V en el castillo de Fumone, obligándole, también, a ser tratado con los honores de un pontífice hasta su muerte, apenas 10 meses después de haber renunciado. La influencia de los papas, tanto en la política como en la vida diaria de toda la cristiandad, llegaría a su punto álgido quizá en el siglo XVI. Uno de los ejemplos más claros es su influencia sobre el calendario actual. Esto se lo debemos al Papa Gregorio XIII, que gobernó los designios de la Iglesia Católica entre el 15 de mayo de 1572 y el 10 de abril de 1585. En el año 1582 impulsaría un cambio para extender el uso del calendario gregoriano en contra del utilizado hasta entonces, conocido como calendario juliano, en vigor desde el año 45 a.C., y que provocaba un desfase de 11 días que debía ser corregido cada año. Desde entonces, y aunque muchos no lo sepan, nos regimos y medimos el tiempo en base a los designios de un papa del siglo XVI.
Precisamente en este siglo se produjo el cisma de la Iglesia anglicana, cuando Clemente VII, papa desde el 19 de noviembre de 1523 al 25 de septiembre de 1534, negó la solicitud de divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, que acabaría con la excomunión del rey inglés y la petición de éste a su parlamento para la creación de la Iglesia anglicana, que tendría al rey de Inglaterra a la cabeza de la misma. La influencia de los papas fue perdiendo peso con el devenir de los siglos, pero incluso ya entrados en el siglo XX, su bendición era importante para algunos gobernantes, reyes o emperadores. En este punto se produjo una situación de lo más curiosa, cuando el emperador de Austria, Francisco José, se desplazó hasta Roma para solicitar la bendición de las armas imperiales, y el papa de entonces, Pío X, no solo le negó la bendición, sino que lo echó sin titubeos, con la siguiente frase: «Fuera de aquí, fuera de mi vista, la bendición papal no es para quien ha lanzado al mundo a la guerra», en clara alusión a la política que el emperador de Austria había llevado hacia Serbia y que acabaría provocando la Primera Guerra Mundial. Como hemos visto en este capítulo, a lo largo de los siglos han existido distintos tipos de papa, que a su vez ostentaron poderes muy diferentes. Poder e influencia que han ido perdiendo hasta llegar a nuestros días, donde el pontífice máximo de la Iglesia Católica tiene un peso político relativamente bajo para lo que fue en antaño, habiendo crecido sin embargo el peso dogmático del cargo, algo más acorde a nuestros tiempos. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un comentario, nos vemos en el siguiente y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.